Los detalles importan. Por eso llega el informe especial de Nada que Perder. Nada que Perder. Informe especial. Es momento, Nada que Perder, del gran informe de Alejandra Couto. Bueno, lo titulé haciéndole zoom a los datos de pobreza. Estamos peor que en 2019, ¿no? Esto de la importancia de hacer zoom y ver un poquito más los detalles. Hace aproximadamente 2 semanas, el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, dio a conocer el total de personas que están bajo la línea de pobreza. La información señala que cada 1.000 personas son 91 personas que no llegan a fin de mes. Esto sucedió durante los primeros 6 meses del año, estamos hablando desde enero hasta junio. Estas personas no llegan a cubrir necesidades básicas alimentarias y no alimentarias, y según el informe, la pobreza se ubicó, como decíamos, en 9.1%, y esto se traduce en unas 325.000 personas que son pobres en nuestro país, que están bajo la línea de la pobreza. Las estimaciones de la pobreza con esta metodología habían arrojado porcentajes de 10.4% en el primer semestre del 2023 y de 9.8% en el segundo, por lo que se puede decir que entonces sí hubo una mejora si lo comparamos con el 2023, tanto con el primer semestre como con el segundo. Ahora, si miramos el 2019, si lo comparamos con el 2019, algo que se hace habitualmente, que lo hacen los políticos todo el tiempo, compararse con lo que sucedía en el 2019, bueno, en aquel momento el margen de pobreza estaba en 8.6%. Así que bueno, obviamente 9.1% es mayor, hay más personas pobres que en 2019. Nosotros enseguida que salieron los datos del INE, hablamos con Daniel Olesker, economista, y él nos informaba que estaba haciendo en aquel momento un informe, valga la redundancia, analizando los microdatos, o sea, cuáles son las variables de clasificación, cómo ser, por ejemplo, el área geográfica, cómo ser, por ejemplo, si se trata de una jefatura del hogar femenina, monoparental, si se trata de una jefatura masculina, grupos etarios, cuáles son las franjas más afectadas. Hemos puesto el foco durante muchísimo tiempo en lo que tiene que ver con la pobreza infantil. Este informe de Olesker nos lo pasó completo, como para que nosotros podamos compartirlo y desmenuzar y analizar algunos puntos, pero de todas maneras lo primero que dice Olesker es que siempre es necesario decir que los datos semestrales pueden tener ciertas dificultades a la hora de hacer un análisis, y que lo que siempre es conveniente es tomar la película completa, que es el año completo, para ver bien por qué es que se dan esas variables, ¿no? Tomar el año cerrado para poder hacer un balance más preciso. Pero antes estaría bueno ver una gráfica, si Ale la puede poner allí en pantalla, para entender cómo ha sido el crecimiento de la pobreza durante este periodo de gobierno, ¿no? Y tomando el 2019. Arrancamos en un 2019 donde teníamos 8.6, como decíamos, % de pobreza. Sube en el 2020, claramente, por un efecto de la pandemia. Después la economía en el país comienza a mejorar y baja a 10.2%. Vuelve a subir en el 2022. Bueno, y esto, los economistas lo han señalado como ciertos temas que han tenido influencia en la economía, como por ejemplo la cantidad de exportaciones. Recordemos que en el 2021 hubo un récord de exportaciones y decíamos, esto se ve reflejado, no se ve reflejado. De alguna manera se ve reflejado, sobre todo en lo que tiene que ver con el empleo, las políticas sociales que se implementaron en pandemia y se mantuvieron durante un tiempo. En el 2022, acá la economía no había crecido de la misma manera, por un lado, y por otro lado se sacan algunas políticas sociales y esto se ve reflejado en la pobreza. En el 2023 baja apenas 0.2%, y en el 2024 entonces es cuando se ve la diferencia, pero de todas maneras estamos lejos de los números del 2019. Y a quien le pedí un análisis de estos datos arrojados por el INE también fue al economista Mauricio de Rosa. Escuchemos lo que decía. Si miramos los datos de pobreza monetaria para el conjunto de la población uruguaya, lo que vemos es una mejora en el indicador de pobreza en este primer semestre de 2024 comparado con el primer semestre de 2023. Que eso, acompaña esta caída que estamos viendo en la pobreza, que es una caída muy lenta.
después del pico de 2020, que por tanto deja los valores del primer semestre de 2024, insisto, por debajo de los del 23, algo así como un poquito más de un punto por debajo, pero todavía por encima de los valores del primer semestre de 2019. En 2019 estaba en 8,47% y ahora está en 9,12% en el primer semestre del 24. Bueno, comencemos a analizar los microdatos y empecemos por lo que tiene que ver con las edades, comparando el primer semestre de 2024 con los mismos meses, pero de 2019. Si se miran los datos por edad, la pobreza en niños, niñas y adolescentes, o sea, de 0 a 17 años, es la que más crece desde 2019, porque bueno, en el 2019, durante estos primeros meses, la pobreza estaba en niños, estaba en 15,4%, mientras que en este periodo medido por el INE aumenta a 16,9%. Entonces, si bien se saca el foco de lo que tiene que ver con primera infancia, de todas maneras, esta es una de las franjas más complicadas, o sea, la niñez en general, llegando a la adolescencia, es la que está complicada y que no se logra revertir, ¿no? Con este 16,9% de pobreza. Escuchemos lo que decía al respecto de Rosa. En términos de pobreza infantil, lo que se ve es una situación similar, cosa que no es extraña, considerando que, digamos, los niños y niñas pobres son niños y niñas que viven en hogares pobres. Lo que vemos es una recuperación de los valores en el primer semestre del 24 comparado con el primer semestre del 23, pero que todavía quedan por encima de los valores del primer semestre de 2019. Allí lo que vemos es, en particular, una caída bastante fuerte en los niños de 6 a 12 años y una caída mucho más modesta en los niños de 0 a 6 y de 13 a 17 años. En los tres casos, digamos, en los tres grupos de población de menores de 18 años, vemos que los valores están peor que en el primer semestre de 2019, pero en el caso de los niños de 6 a 12 años están bastante cerquita. Sobre todo el empeoramiento se ve, insisto, comparando primer semestre del 19 contra el primer semestre del 24, se ven los menores de 6 años y los de 13 a 17. Para ejemplificar, en los menores de 6, en el primer semestre del 19 teníamos una pobreza monetaria de 16,18% y en el primer semestre del 24 es de 19,56%. O sea, es unos indicadores que están todavía por encima de los valores que teníamos antes de la pandemia. Una cosa a enfatizar es que estamos considerando datos semestrales acá. En realidad, la encuesta de hogares está pensada para usarse en particular en el contexto del año completo. Entonces, habría que poner un asterisco a todo esto y esperar a que el dato anual nos confirme la situación del año en su totalidad. Esto en particular puede después estabilizar estas cosas raras que vemos, por ejemplo, los tramos etarios, que hay un tramo que baja más que otros. Tal vez cuando tengamos los datos anuales, esto se estabilice de alguna manera. Bueno, según señala en un artículo de la diaria El Economista, está ampliamente documentado y es de conocimiento general que, bueno, que tener obviamente privaciones materiales en la infancia conlleva a perjuicios importantes para las personas a lo largo de su vida. Bueno, es algo estructural y es algo que cuesta muchísimo revertir, eso no es de ahora. Pero bueno, pasemos a las demás franjas, ¿no? La de 18 a 64 años pasa de 7,2 en 2019 a 7,9 en 2024. O sea, estamos hablando de la población en edad activa laboralmente, ¿no? Y esto se puede explicar, bueno, por un lado, por falta de empleo, por informalidad, por sueldos sumergidos, por trabajos afrales, ¿no? Esto es todo lo que influye en esta franja etaria. Después, la que sí tuvo una pequeña mejora fue la de mayores de 65 años, que pasó de 8,5% en 2019 a 7,1% en 2024. Bueno, ¿qué es lo que dice este informe del INE sobre la jefatura de los hogares? La mayor pobreza se sigue dando en los hogares extendidos, o sea, donde hay obviamente más niños, y después en los hogares donde están a cargo mujeres. Uh-huh. Esa es la realidad, hogares monoparentales, donde las mujeres están a cargo. Bueno, acá podemos ver en pantalla la gráfica. Si miramos 2019, por ejemplo, lo que tiene que ver con el país en general, en Montevideo, la pobreza en 2019 se ubicaba en 12,2% en 2019 y pasó a 10,4% en 2024 en la capital del país, que bueno, que es justamente donde se concentra, ¿no? La pobreza. Esto es algo que viene sucediendo y que no se ha podido revertir. Si miramos el interior del país, en aquellas localidades donde hay más de 5.000 habitantes, bueno, en 2019 teníamos 6,9% y pasa en 2024 a 8,8%.
En los lugares donde son más pequeños del interior del país, donde hay menos de 5.000 habitantes, pasa en 2019 de 7.2% a 8.9%. El crecimiento es bastante importante si lo miramos así desagregado, ¿no? por lo que tiene que ver con el territorio. Montevideo sigue siendo obviamente el que tiene mayor nivel de pobreza que el interior, pero la brecha se ha achicado porque Montevideo tiene menores niveles de pobreza que en 2019 y en el interior ha crecido desde 2019 y está a niveles casi similares en 2024 que en 2023, que lo podemos ver allí también, ¿no? Conclusión del territorio, es clara la predominancia de temas de pobreza por ingresos en el noreste del país, también lo hemos visto durante estos últimos años, seguido por el litoral y con mejores situaciones en Colonia, en Maldonado, en San José, en Flores. Y con quien charlamos en Nada que Perder, como decíamos hoy al principio, sobre estos datos, fue con Olesker. Y él lo que hacía es un análisis de el por qué no ha bajado la pobreza dentro de este periodo en particular. Es preguntarse por qué pasa esto, ¿no? O sea, si la economía crece, ya creció 3%, los datos del PBI del primer semestre del 24 hablan de un 2,5% de crecimiento, que pongámosle que sea la tasa anual, o sea, vamos a estar cerca de 6%. ¿Por qué no baja la pobreza, digamos, no? Porque la desigualdad no tiene nada que ver con el crecimiento. Podemos crecer, y si no hacemos medidas, la desigualdad no cae. Pero la pobreza debería haber caído, y no cayó. Y esto tiene que ver con lo que pasó con los salarios, el empleo y los trabajos en el sector informal, digamos, ¿no? Es decir, que explican bastante. Recordemos que solo 20% de los 25.000 pesistas son pobres por ingresos. Quiere decir que el grueso de la pobreza, de ese 9.1, está concentrada en el sector informal de la economía, desocupados, no registrados en la seguridad social, personas que hacen changas, ese tipo de cosas, y muchos niños ahí adentro. Hace un mes, en su última comparecencia al Parlamento, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, reconoció que al gobierno le ha costado que las cifras de pobreza mejoren. Lo dijo antes de que se conocieran estos datos, ¿no?, presentados ese martes por el INE, pero claramente no se ha mejorado si se compara justamente con el último año del periodo anterior. Pero me gustaría compartir un audio más de Rosa, donde él habla de la desigualdad, pero también de que los hogares pobres están más pobres hoy que en el 2019. O sea, estas personas que bajaron y están en la línea de la pobreza están más pobres que en 2019. Una cosa a enfatizar es que más allá de los datos de pobreza y su evolución en este primer semestre o lo que suceda cuando tengamos los datos del año 2024 cerrados, es que el patrón distributivo del crecimiento fue netamente desigualador. Es decir, lo que observamos, que ya veíamos en el 2023 y ahora se confirma con estos datos del primer semestre del 24, es que el crecimiento económico se dio sobre todo en el decil superior, en el 10% más rico, y en particular en el 5% de más ingresos. Para buena parte de la población, en los deciles centrales, básicamente hay un empate. Ahora con los datos del primer semestre del 24 lo que se ve es que hubo un crecimiento en términos reales muy moderado. Antes quedaba un poquito por debajo de cero, ahora queda con un poquito por encima de cero, pero en esencia es un empate. Y al decil más pobre le va sustancialmente peor, pierde ingresos, lo que se traduce naturalmente en esto que comentábamos, ¿no?, que tenemos niveles de pobreza más altos que en el 19, pero que además también implica seguramente que los pobres, los hogares pobres, son más pobres que antes, en el sentido que están aún más lejos de la línea de pobreza que lo que estaban en 2019. Ese punto creo que es uno de los más complicados, ¿no? Porque si pensamos en un próximo gobierno, lo que tiene que tratar de hacer es eso, seguir acercando más, ¿no?, a esa gente a que pase la línea de la pobreza, y es cada vez más difícil si pensamos esto, de que estos hogares están cada vez más pobres. El INE prepara para fin de año una actualización de lo que es la canasta de consumo que se tiene en cuenta para medir la pobreza por ingresos, así como también la incorporación de un indicador multidimensional. Esto lo había informado el director del INE, Diego Agual, meses atrás a Búsqueda, y actualmente el índice de pobreza multidimensional está en una etapa de presentación con diversos organismos públicos que le dan obviamente al INE sus sugerencias de cambio.
La versión presentada incluye dimensiones como por ejemplo la educación, como por ejemplo la salud, que hasta ahora no son tenidas en cuenta en estos cálculos y están más que nada basado en lo que tiene que ver con la alimentación. En Uruguay la pobreza se mide de la misma forma que se empezó a medir en el 2006, o sea que precisa una actualización. Por eso justamente el INE está realizando una revisión para presentar índices de pobreza multidimensional. Esto va a ser a partir de las próximas mediciones, supuestamente si se llega con este cambio. Y este nuevo indicador va a ser complementario a las estadísticas de pobreza, o sea que no es que se elimina uno y otro, sino que vamos a tener este dato también. Según AUAL, este nuevo cálculo pondrá a Uruguay a tiro con lo que sucede en la región, que ya se mide de esta manera, y acá vamos como atrasados con este tema. Y bueno, agradecerle a Daniel Olesker, que fue el que nos facilitó entonces este análisis de microdatos. Muchas gracias, Ale. A ustedes.